El desierto guardaba silencio. No era un silencio vacío, sino uno cargado de expectación, como si la arena misma supiera que algo eterno estaba a punto de suceder. Frente al tabernáculo, una estructura majestuosa cubierta de lino, oro y colores celestiales, el pueblo de Israel permanecía inmóvil. Miles de rostros miraban hacia el centro del campamento, donde la presencia de Dios descendía como fuego vivo. Moisés estaba de pie, firme, con el rostro marcado por años de liderazgo y encuentros divinos. A su lado se encontraba Aarón, su hermano, vestido con ropas sagradas que brillaban bajo la luz del sol, el efod, el pectoral con las 12 piedras, la mitra santa. No era solo un sacerdote, era el primer sumo sacerdote. Entonces, la voz del Señor resonó. No fue un grito, pero todo el universo pareció inclinarse para escuchar. Dios habló desde el tabernáculo, y cada palabra era ley, vida y advertencia. No se trataba solo de reglas, era una invitación a vivir cerca de lo sagrado sin ser consumido por él. El fuego que descendía de los cielos podía purificar o destruir. Si desean habitar cerca de mí, declaró el Señor, deben aprender el camino de la santidad. Moisés escuchaba con atención absoluta. Sabía que Israel había sido liberado de Egipto, pero aún Egipto no había salido completamente del corazón del pueblo. Necesitaban algo más que libertad. Necesitaban orden, propósito y pureza. Y así comenzó la instrucción. Se habló de sacrificios, animales ofrecidos, sangre derramada, fuego encendido sin cesar. No era crueldad, era sustitución, restauración, reconciliación. Cada ofrenda contaba una historia. El pecado tenía un precio, pero Dios abría un camino para volver a él. Mientras Moisés transmitía las palabras divinas, el pueblo observaba con asombro y temor. Algunos comprendían, otros solo sentían el peso de la gloria. Pero todos sabían una cosa: acercarse a Dios no era un juego. El fuego del altar comenzó a arder. No fue encendido por manos humanas. Las llamas descendieron del cielo, consumiendo la ofrenda en un instante. El pueblo gritó, cayó rostro en tierra. La santidad había llegado, y no había marcha atrás. Pero nadie sabía aún que ese mismo fuego, tan glorioso, pronto pondría a prueba incluso a los hijos del sacerdote. Y mientras las llamas danzaban en el altar, una pregunta invisible quedó suspendida en el aire del desierto. ¿Quién puede acercarse a un Dios tan santo y vivir? La pregunta seguía ardiendo en el aire del desierto. ¿Quién puede acercarse a un Dios tan santo y vivir? El fuego del altar no se apagó cuando el pueblo se levantó del suelo. Ardía día y noche, como un recordatorio constante de que la presencia de Dios no era simbólica, era real, activa y peligrosa para quien la tratara con ligereza. Aarón observaba las llamas con respeto profundo. Sus hijos, Nadab y Abiú, estaban cerca. Eran jóvenes, fuertes, llenos de entusiasmo y peligrosamente confiados. Habían visto la gloria de Dios descender. Habían escuchado las instrucciones, pero en su corazón comenzó a crecer una idea silenciosa. ¿Realmente importa cómo nos acerquemos, si nuestra intención es buena? Esa noche, cuando el campamento dormía y el altar seguía encendido, Nadab y Abiú tomaron sus incensarios. No esperaron instrucción, no siguieron el mandato. Ofrecieron fuego extraño, uno que Dios no había ordenado. Por un instante, nada ocurrió. El silencio pareció darles la razón. Pero entonces, el fuego cambió. No descendió del cielo, salió del mismo altar. Una llama violenta, pura, imposible de resistir, se lanzó hacia ellos. No hubo gritos, no hubo tiempo. En un solo momento, los hijos del sacerdote cayeron muertos ante el Señor. El campamento despertó sobresaltado. Aarón quedó paralizado. Padre, sacerdote, siervo. Su corazón se rompía, pero sus labios no pronunciaron palabra. Moisés se acercó a él con el rostro grave y la voz firme. Esto es lo que el Señor dijo: en los que se acercan a mí,
seré santificado, y delante de todo el pueblo seré glorificado. Aarón guardó silencio. No hubo lamento público. No hubo reclamo. La santidad de Dios había hablado más fuerte que el dolor humano. Los cuerpos fueron sacados del campamento, y el fuego siguió ardiendo como si nada hubiese ocurrido. El mensaje quedó grabado en la memoria de Israel. La intención no sustituye la obediencia. La cercanía sin reverencia trae muerte. Desde ese día, cada instrucción comenzó a tomar un peso distinto. Ya no eran simples normas rituales, eran líneas de vida. Dios estaba enseñando a su pueblo cómo caminar entre lo puro y lo impuro, entre lo permitido y lo prohibido. Pero una nueva pregunta comenzó a crecer en el corazón del pueblo. Si Dios es tan santo, ¿cómo puede una nación imperfecta vivir sin ser destruida? La respuesta no vendría con fuego esta vez, sino con leyes que tocarían cada rincón de la vida humana. El cuerpo, la comida, la sangre y el corazón. Y así, Israel estaba a punto de descubrir que la santidad no solo se vivía en el altar, sino en lo cotidiano. Después del fuego, vino el silencio. No un silencio de miedo solamente, sino de reflexión profunda. El pueblo comprendió que la santidad de Dios no se limitaba al altar ni al tabernáculo. Si querían vivir, debían aprender a discernir, a separar, a elegir correctamente cada día. Entonces el Señor volvió a hablar. Esta vez no fue con llamas ni con muerte, sino con instrucciones detalladas, precisas, que parecían tocar cosas simples, pero escondían un propósito eterno. Sean santos, porque yo soy santo. Dios comenzó a enseñarles sobre lo limpio y lo impuro. Animales del campo, del cielo y del mar fueron nombrados. Algunos podían comerse, otros no. No porque fueran malos en sí mismos, sino porque Israel debía aprender algo fundamental. No todo lo que existe es para todos. Cada elección diaria se convirtió en un acto espiritual. La mesa se transformó en un altar invisible. Comer dejó de ser un simple acto de supervivencia. Pasó a ser una declaración de obediencia. El pueblo aprendía, poco a poco, que la santidad empieza en lo que uno permite entrar en su vida. Pero no solo se habló de alimentos, se habló del cuerpo humano, de la piel, de las heridas, de enfermedades que aislaban a las personas del campamento. No era rechazo, era protección y restauración. El sacerdote no solo ofrecía sacrificios, ahora también observaba, evaluaba, discernía. Cuando alguien era declarado impuro, no era condenado para siempre. Había un camino de regreso, días de espera, lavamientos, sacrificios. La impureza no era el final, era un proceso hacia la limpieza. El pueblo comenzó a entender algo poderoso. Dios no estaba obsesionado con la perfección externa, sino con enseñarles a valorar la vida, el orden y la responsabilidad comunitaria. Sin embargo, estas leyes también trajeron una verdad incómoda. Si había tantas formas de volverse impuro, ¿cuántas veces fallarían? Cada mancha en la piel, cada contacto indebido, cada error cotidiano recordaba una realidad dolorosa, la fragilidad humana frente a la santidad divina. Y en el corazón de Moisés surgió una preocupación silenciosa. ¿Qué pasará cuando el pecado no sea accidental, sino intencional? ¿Qué ocurrirá cuando toda la nación necesite perdón al mismo tiempo? Mientras el pueblo aprendía a distinguir entre limpio e impuro, Dios ya estaba preparando un día especial, uno que definiría el destino espiritual de Israel, un día en el que el sumo sacerdote entraría donde nadie más podía entrar, un día de temor, de esperanza, un día de expiación. El día llegó. No fue anunciado con trompetas ni celebraciones. El día de la expiación amaneció envuelto en un silencio pesado, casi reverente. Ningún otro día en todo el año se le parecía. Era el único momento en que el pecado de toda la nación sería enfrentado de una sola vez. Aarón despertó antes del alba. No vestía sus ropas gloriosas ni el pectoral de piedras preciosas.
Ese día se despojó de todo honor visible y se cubrió con lino blanco, sencillo, humilde. Frente a Dios, incluso el sumo sacerdote debía presentarse como un siervo más. Primero, ofreció sacrificio por sí mismo, porque nadie podía cargar el pecado de otros sin reconocer antes el suyo propio. La sangre fue derramada, el fuego respondió, y el olor del sacrificio se elevó hacia el cielo del desierto. Luego vinieron los dos machos cabríos. Uno sería para el Señor, el otro cargaría el pecado del pueblo. El sorteo fue lanzado. Las piedras cayeron. El destino quedó sellado. Aarón puso sus manos sobre la cabeza del segundo macho cabrío. Sus labios comenzaron a pronunciar confesión tras confesión. Rebelión, culpa, desobediencia, orgullo. Los pecados de miles pasaban simbólicamente a un solo ser viviente. Cuando terminó, el animal fue llevado lejos, más allá del campamento, hacia el desierto inhóspito. No sería sacrificado, sería expulsado. El pueblo observó en silencio mientras desaparecía en la distancia, llevándose lo que los separaba de Dios. Entonces llegó el momento más temido. Aarón tomó el incensario con fuego del altar, el fuego correcto, el fuego santo, y avanzó hacia el lugar santísimo. Nadie más podía acompañarlo. Nadie más podía mirar. Detrás del velo espeso, la presencia de Dios habitaba. Un paso en falso, y moriría. El incienso llenó el lugar. El humo cubrió el propiciatorio. La sangre fue rociada. Y por un instante que pareció eterno, el destino de Israel pendió de un solo hombre. Cuando Aarón salió con vida, el campamento exhaló aliviado. El pecado había sido cubierto. La relación había sido restaurada. El pueblo podía seguir viviendo. Pero mientras la alegría contenida recorría a Israel, una verdad silenciosa quedó flotando en el aire. Este sacrificio tendría que repetirse, cada año, una y otra vez, porque la sangre de animales cubría el pecado, pero no lo eliminaba para siempre. Y así, Dios comenzó a preparar a su pueblo para una santidad aún más profunda, no solo ritual, sino moral, no solo en el tabernáculo, sino en cómo se trataban unos a otros. El fuego sagrado ya había enseñado a temer. Ahora la ley enseñaría a vivir correctamente. El día de la expiación había pasado. El fuego seguía ardiendo en el altar, pero algo había cambiado en el corazón del pueblo. Israel comprendía ahora que no bastaba con presentarse una vez al año delante de Dios. La santidad no era un evento, era un estilo de vida. Entonces el Señor habló de nuevo. Ya no se dirigía solo a sacerdotes ni a rituales sagrados. Esta vez, la ley alcanzó cada tienda, cada familia, cada decisión diaria. La santidad debía vivirse en lo cotidiano. No imiten las prácticas de Egipto ni las costumbres de Canaán. Yo los he apartado para que sean diferentes. Dios comenzó a trazar límites claros, en la familia, en la sexualidad, en la forma de relacionarse unos con otros. No eran reglas para oprimir, sino muros de protección. Israel estaba aprendiendo que cuando todo es permitido, la vida se desordena y el corazón se corrompe. Pero la santidad no se trataba solo de evitar el mal, también exigía hacer el bien. Se habló de justicia, de no robar, de no mentir, de no oprimir al débil. El jornal del trabajador debía pagarse a tiempo, el extranjero debía ser tratado con dignidad, el pobre no debía ser olvidado. Y entonces vino una frase que resonó con fuerza en medio del desierto. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. No fue pronunciada como poesía, sino como mandato divino. Amar no era un sentimiento pasajero, era una decisión santa. Cada acto de bondad se convirtió en una forma de honrar a Dios, tanto como un sacrificio en el altar. El pueblo comenzó a entender algo profundo. No se puede separar la adoración de la conducta. Pero esta santidad práctica también trajo tensión. Vivir así requería sacrificio. Requería renunciar a impulsos, costumbres antiguas y deseos egoístas. No todos estaban dispuestos. Algunos comenzaron a murmurar, otros a comparar,
otros a preguntarse en secreto si realmente valía la pena ser distintos. Y mientras la ley se extendía como una red sobre toda la nación, una nueva advertencia fue pronunciada, más severa que las anteriores. La tierra misma respondería a la obediencia o a la desobediencia, porque si Israel olvidaba quién los había santificado, no solo perderían bendición, perderían su lugar. El fuego sagrado no solo juzgaba al individuo, también juzgaba a la nación. Y así, Dios estaba a punto de revelar las consecuencias de caminar con él, o de darle la espalda. El aire del desierto se volvió pesado. El Señor ya había mostrado cómo acercarse, cómo vivir y cómo amar. Ahora revelaría algo aún más serio, las consecuencias inevitables de cada elección. Porque la santidad no era solo un ideal espiritual, era un camino con resultados reales. Dios habló de bendición primero. Si Israel obedecía, la tierra respondería. Las lluvias llegarían a su tiempo. Las cosechas serían abundantes. Habría paz en las fronteras y descanso en los hogares. Ningún enemigo prevalecería. Dios mismo caminaría en medio de ellos. No solo sobrevivirían, florecerían. El pueblo escuchaba con esperanza. Era la promesa de una nación fuerte, justa y bendecida. Un pueblo donde la obediencia producía vida. Pero entonces el tono cambió. La voz del Señor no se elevó, pero cada palabra cayó como piedra sobre el corazón de Israel. Si me rechazan, si desprecian mis estatutos, si rompen mi pacto, la tierra se volvería contra ellos. Enfermedad, sequía, derrota. El miedo habitaría sus noches. Sus enemigos gobernarían sobre ellos. La misma tierra que los sustentaba los expulsaría. No era venganza, era consecuencia. Dios no los estaba amenazando, los estaba advirtiendo. Les mostraba el final del camino antes de que lo recorrieran. La santidad protegía, la desobediencia destruía. El pueblo quedó en silencio. No había respuesta inmediata, porque en el fondo sabían que fallarían. Sabían que el corazón humano es inconstante. Y una pregunta comenzó a surgir, inquietante y honesta. ¿Qué pasará cuando no obedezcamos? ¿Habrá regreso después de la caída? Entonces, como un rayo de misericordia en medio del juicio, Dios habló una última palabra de esperanza. Incluso si eran llevados al exilio, incluso si perdían la tierra, Dios no los olvidaría. Si se humillaban, si confesaban su pecado, si recordaban el pacto, Él los restauraría. La disciplina no era el final. El juicio no cancelaba la promesa. El fuego sagrado podía consumir, pero también podía purificar y volver a encender. Y mientras Moisés transmitía estas palabras al pueblo, quedó claro que Levítico no era un libro de rituales antiguos. Era un manual de vida, una advertencia y una promesa escrita con fuego. Pero aún quedaba una última enseñanza por revelar. Una que hablaba de tiempo, libertad y restauración total. Un año diferente a todos los demás. Un año en que las deudas se cancelaban, los esclavos eran liberados y la tierra descansaba. El pueblo estaba a punto de conocer el año del jubileo. Después de las advertencias, vino el consuelo. Dios no quería que Israel viviera paralizado por el miedo al fracaso. Por eso habló del tiempo, no como enemigo, sino como instrumento de restauración. Así reveló uno de los conceptos más poderosos jamás dados a una nación: el año del jubileo. Cada séptimo año, la tierra debía descansar. No se sembraba, no se cosechaba. El pueblo confiaba. Era una lección dura para una nación que había conocido la esclavitud y la escasez. Dios les enseñaba que la provisión no dependía solo del esfuerzo humano, sino de su fidelidad. Pero después de 7 ciclos de 7 años, algo extraordinario ocurría. El cuerno del jubileo sonaba. Su eco atravesaba ciudades, campos y montañas. No anunciaba guerra, anunciaba libertad. Las deudas eran canceladas. Las tierras regresaban a sus dueños originales.
Los esclavos eran liberados. Nadie quedaba atrapado para siempre en su fracaso. Ninguna familia perdía su herencia de forma definitiva. El jubileo recordaba una verdad profunda. La tierra pertenecía a Dios, y el pueblo también. Israel comenzó a comprender que Dios no era un amo injusto. Era un libertador que odiaba la opresión perpetua. Incluso la ley, tan estricta en santidad, contenía un corazón de misericordia. Pero el jubileo no era solo un acto social, era un símbolo profético. Cada liberación apuntaba a algo mayor. Cada deuda cancelada susurraba una promesa futura. Cada esclavo libre gritaba que la redención completa aún estaba por venir. Sin embargo, esta gracia no debía ser abusada. El Señor dejó claro que la libertad no era licencia para el pecado. El jubileo no eliminaba la santidad, la confirmaba. Israel debía tratar a sus hermanos con respeto, temiendo a Dios, recordando siempre que ellos mismos habían sido esclavos en Egipto. El pueblo escuchaba con esperanza renovada, pero también con una responsabilidad mayor, porque recibir tanta gracia exigía honrar al dador. Y así, mientras el sonido del jubileo se apagaba en la imaginación del pueblo, una última advertencia quedó clara. La gracia sostiene al obediente, pero la rebeldía constante conduce a la pérdida. Levítico estaba llegando a su clímax. Solo faltaba una cosa: la decisión del pueblo. Aceptar la santidad, abrazar la gracia, o repetir los errores del pasado. La historia aún no había terminado. El tiempo de escuchar estaba llegando a su fin. Dios ya había hablado del fuego, del sacrificio, de la pureza, del amor, de la justicia y de la libertad. Ahora, todo se resumía en una sola pregunta que atravesaba el corazón de Israel: ¿obedecerán o no? Moisés reunió al pueblo. Ancianos, jefes de tribu, familias enteras se acercaron. No era una ceremonia ritual, sino un momento de decisión nacional. Cada ley pronunciada había sido una invitación. Ahora, esa invitación exigía respuesta. Dios recordó su pacto. No los había elegido por ser los más fuertes. No los había rescatado por ser los más justos. Los había amado primero. Levítico dejaba claro algo que Israel no podía olvidar. La obediencia no era el camino para ganar el amor de Dios. Era la respuesta al amor ya recibido. Pero también se dejó claro el peligro. La idolatría no sería tolerada. Los sacrificios humanos, la injusticia, la corrupción moral, todo eso convertiría a Israel en aquello de lo que habían sido rescatados. Si rechazaban la santidad, perderían su identidad. El mensaje fue directo y sin adornos. Dios sería su rey, o no lo sería en absoluto. No había punto medio. No había neutralidad. La santidad exigía exclusividad. El pueblo escuchó con solemnidad, algunos con lágrimas, otros con temor, otros con orgullo silencioso. Cada corazón reaccionaba distinto, pero todos sabían que esas palabras no podían ignorarse. Y entonces, Moisés cerró el mensaje con una verdad que resonaría por generaciones. Estas son las leyes que el Señor dio para que vivan, no para morir, no para esclavizar, para vivir. El fuego seguía ardiendo en el altar, pero ya no parecía solo una amenaza. Era una señal constante de que Dios seguía allí, dispuesto a guiar, corregir y restaurar. Levítico terminaba su enseñanza, pero la historia de Israel apenas comenzaba, porque saber lo correcto no garantizaba hacerlo. Y la verdadera prueba no estaba en escuchar la ley, sino en vivirla cuando el desierto se volviera difícil. Más adelante vendrían quejas, caídas y rebeliones. El fuego sería puesto a prueba una y otra vez, y así, mientras el pueblo se preparaba para seguir su camino, una última verdad quedó grabada. La santidad es una elección diaria. El campamento volvió a moverse. Después de escuchar la ley, Israel levantó sus tiendas y siguió avanzando por el desierto. El fuego del altar seguía encendido, pero ahora ardía en medio de una nación que conocía la voluntad de Dios, y aún así luchaba por obedecerla. Los primeros días fueron de orden.
Los sacrificios se ofrecían correctamente. Los sacerdotes cumplían su función. El pueblo caminaba con cuidado. Pero el desierto es largo y el corazón humano se cansa. Pronto comenzaron los pequeños descuidos. No rebeliones abiertas, sino omisiones silenciosas. Palabras duras entre hermanos. Negocios injustos. Quejas disfrazadas de cansancio. La santidad, tan clara en la instrucción, empezaba a diluirse en la rutina. El fuego no se apagó, pero la reverencia sí comenzó a enfriarse. Algunos recordaban Egipto con nostalgia. Otros se preguntaban si tantas leyes realmente eran necesarias. Poco a poco, la memoria del fuego descendido del cielo se volvía lejana. Moisés observaba con preocupación. Sabía que Levítico no había sido entregado solo para ese momento. Era una base. Pero la verdadera fidelidad se revelaría cuando nadie estuviera mirando, cuando la obediencia costara algo. Dios también observaba. El Señor no ignoraba los sacrificios bien hechos, pero veía más allá del altar. Veía los corazones. Sabía que una nación podía cumplir rituales y aún así alejarse espiritualmente. Entonces comenzaron las primeras consecuencias. No fueron castigos inmediatos, ni fuego del cielo. Fueron señales sutiles, tensiones internas, conflictos, inseguridad. El pueblo empezó a sentir que algo no estaba bien, aunque no podían señalarlo con claridad. Era la distancia creciendo. Levítico había advertido esto. Cuando la santidad se descuida, la vida pierde equilibrio. Y mientras Israel avanzaba, se acercaban a decisiones aún más difíciles. El fuego sagrado sería desafiado no por ignorancia, sino por rebeldía consciente. El pueblo estaba aprendiendo una lección dura. Conocer la ley no es lo mismo que vivirla. La obediencia parcial sigue siendo desobediencia. El desierto no solo probaría su resistencia física, sino su fidelidad espiritual. Y en el horizonte, una sombra comenzaba a levantarse. Una prueba que revelaría si Israel realmente había aceptado la santidad o si solo la había escuchado. La queja comenzó como un susurro. No fue una rebelión inmediata ni un desafío directo a Dios. Fue cansancio, hambre, nostalgia. Palabras dichas en voz baja alrededor de las tiendas. Miradas de descontento. Comparaciones con un pasado que ya no existía. En Egipto comíamos mejor. Aquí todo es igual. El desierto amplificó el murmullo hasta convertirlo en clamor. El pueblo había recibido leyes santas, pero ahora exigía comodidad. El maná, provisión diaria del cielo, comenzó a parecer insuficiente. Lo que antes era milagro, ahora era rutina. Moisés escuchaba y sufría. Había cargado con la ley, con el pueblo y con la responsabilidad de guiarlos. Pero ahora sentía el peso de una nación insatisfecha. Sabía que el problema no era el alimento, sino el corazón. Dios respondió, no con silencio. El Señor hizo descender provisión, pero también dejó claro que la queja constante no era inocente. El fuego sagrado, el mismo que había consumido el sacrificio, apareció otra vez, esta vez, en los bordes del campamento. No destruyó a todos, pero advirtió. El mensaje fue claro. Despreciar la provisión divina era despreciar al proveedor. La santidad no solo exigía obediencia externa, sino gratitud interna. El pueblo se detuvo. El temor volvió por un momento. Las llamas recordaron que Dios seguía presente, que no había cambiado. Pero la prueba no había terminado, porque la queja no fue el último desafío. Pronto, la autoridad misma sería cuestionada. Algunos comenzarían a preguntarse si Moisés realmente era el elegido, si Aarón merecía el sacerdocio, si Dios hablaba solo a unos pocos. Y así, mientras el fuego se apagaba lentamente en los extremos del campamento, una rebelión más profunda comenzaba a gestarse, no contra la comida, sino contra el orden establecido por Dios. La santidad estaba a punto de ser desafiada desde dentro. La rebelión ya no era silenciosa. Esta vez tenía nombres, rostros y palabras claras. Coré, Datán y Abiram
Se levantaron entre el pueblo, acompañados por hombres influyentes, líderes reconocidos. No eran extranjeros ni ignorantes. Eran parte del corazón de Israel. Su acusación fue directa. Toda la congregación es santa. ¿Por qué ustedes se levantan sobre el pueblo del Señor? No negaban a Dios. No rechazaban la santidad. La usaban como excusa para el orgullo. Moisés cayó rostro en tierra. No respondió con ira ni con defensa personal. Sabía que esta rebelión no era contra él ni contra Aarón. Era contra el orden que Dios había establecido. La prueba fue propuesta. Cada uno tomaría su incensario. El fuego decidiría. No la opinión del pueblo, no la popularidad, la presencia de Dios. Al día siguiente, el campamento se reunió. El aire estaba tenso. Coré y sus seguidores se presentaron con confianza. Aarón también estaba allí, silencioso, sosteniendo el incensario con temor reverente. Moisés habló por última vez. Si estos hombres mueren como cualquier otro, el Señor no me envió. Pero si la tierra abre su boca, entonces sabrán que han despreciado al Señor. No hubo tiempo para responder. La tierra tembló. El suelo se abrió bajo los pies de los rebeldes. Tiendas, familias y posesiones descendieron vivos al abismo. El clamor fue breve. El polvo lo cubrió todo. Y luego, silencio. El fuego volvió a salir del Señor. Consumió a los hombres que ofrecían incienso sin haber sido llamados. No quedó duda. Dios había hablado. El pueblo retrocedió aterrorizado. Pero incluso entonces, el corazón humano mostró su fragilidad. Al día siguiente, algunos acusaron a Moisés y a Aarón de haber causado la muerte del pueblo del Señor. Y entonces, la plaga comenzó. Rápida, mortal, imparable. Aarón corrió con el incensario entre los vivos y los muertos. El fuego sagrado se convirtió en intercesión. La plaga se detuvo. Muchos habían caído, pero no todos. Ese día, Israel aprendió una verdad que jamás olvidaría. La santidad no puede ser usada para justificar el orgullo. Dios establece autoridad, y desafiarla es desafiarlo a Él. El campamento quedó marcado. El fuego ya no era solo símbolo de adoración, sino de límites divinos. Y aún así, Dios no había terminado de enseñar, porque incluso después del juicio, Él confirmaría su elección, de una manera que nadie podría negar. Después del juicio, vino la confirmación. El pueblo estaba herido, confundido y temeroso. Muchos se preguntaban si aún podían confiar, si Dios seguiría guiándolos después de tanta muerte y confrontación. El campamento necesitaba claridad, no más fuego. Entonces el Señor habló con misericordia. Pidió que cada tribu entregara un bastón, símbolo de autoridad y liderazgo. 12 bastones fueron colocados en el tabernáculo, frente al arca del pacto. El nombre de cada jefe estaba grabado en la madera seca. El bastón de Aarón también fue puesto allí. No era un arma, no era un objeto sagrado, era solo madera muerta, sin vida aparente. Esa noche, nadie entró, nadie vigiló, nadie intervino. La decisión sería completamente divina. A la mañana siguiente, Moisés entró al tabernáculo, y el pueblo contuvo el aliento. El bastón de Aarón había florecido. No solo brotó, había echado flores, producido y madurado almendras. Vida donde no debía haberla. Fruto en lo imposible. Una señal innegable. Dios no gritó, no envió fuego, dio vida. El mensaje fue claro. El sacerdocio no se tomaba, se recibía. La autoridad no nacía del deseo humano, sino del llamado divino. Moisés mostró el bastón a todo Israel. Nadie habló, nadie discutió. La rebelión se desvaneció ante la evidencia. El bastón fue guardado frente al arca como advertencia y recordatorio, no para humillar, sino para proteger al pueblo de repetir el error. Israel comprendió algo profundo ese día. Dios no solo juzga al rebelde, también afirma al obediente, pero el temor seguía presente. Vamos a morir. Todo el que se acerque al tabernáculo morirá. El pueblo ahora entendía la santidad,
pero la temía en exceso. Dios debía enseñarles algo más, el equilibrio entre reverencia y confianza. Por eso comenzó a definir claramente los roles. Los sacerdotes, los levitas, el pueblo, cada uno con su responsabilidad, cada uno con su límite, no para separar por orgullo, sino para preservar la vida. La santidad ya no era solo fuego ni juicio, ahora también era orden y protección, y aún faltaba una última enseñanza silenciosa, que servir a Dios no solo requería llamado, sino sostén y fidelidad constante. Después del temor, vino la instrucción. Dios sabía que la santidad no podía sostenerse solo con señales poderosas. Quienes servían en el tabernáculo necesitaban respaldo, provisión y claridad. El llamado sin sustento se convierte en carga, el servicio sin orden en desgaste. Entonces el Señor habló sobre los sacerdotes y los levitas. A ellos se les confió el cuidado del tabernáculo, los sacrificios, el fuego sagrado. No recibirían tierras como las otras tribus. Su herencia no estaría en campos ni viñedos. Su herencia sería el Señor mismo. El pueblo, por su parte, debía sostenerlos. Diezmos, ofrendas, primicias, no como imposición, sino como reconocimiento de que la santidad requería colaboración. El altar no podía mantenerse sin manos fieles, ni sin corazones generosos. Dios estaba enseñando algo clave. La santidad es una responsabilidad compartida. Los sacerdotes no podían abusar de su posición. El pueblo no podía desentenderse del culto. Cada uno tenía un rol, y cada rol tenía límites. Incluso los errores tenían consecuencias. Si un sacerdote trataba lo sagrado con ligereza, el juicio caería primero sobre él, porque a mayor cercanía, mayor responsabilidad. La santidad elevaba, pero también exigía. Israel comenzó a comprender que el fuego del altar no se sostenía solo con sacrificios, sino con fidelidad diaria, con respeto por el llamado ajeno, con obediencia silenciosa cuando nadie observaba. Pero aún quedaba una tensión en el corazón del pueblo. Habían visto juicio, habían visto gracia, habían visto provisión, y aún así, el desierto seguía siendo largo. La pregunta persistía: ¿podremos mantener esta santidad a largo plazo? ¿Qué ocurre cuando fallamos repetidamente? Dios no respondió con palabras esta vez, sino con una estructura duradera, un sistema que recordaría constantemente la separación entre lo santo y lo común, entre la vida y la muerte. Pero también estaba sembrando una esperanza futura, porque aunque Levítico mostraba el camino, también revelaba la necesidad de algo más grande, un sacrificio definitivo, un mediador perfecto, un fuego que no solo cubriera el pecado, sino que lo quitara. Israel aún no lo sabía, pero la ley estaba preparando el terreno para algo eterno. Con el paso del tiempo, una verdad se volvió imposible de ignorar. El sistema funcionaba, pero no transformaba completamente el corazón. Los sacrificios se repetían, las purificaciones continuaban, los sacerdotes servían fielmente, y aún así, el pecado regresaba, no siempre como rebelión abierta, sino como descuido, como debilidad, como decisiones pequeñas que acumulaban peso. Israel comprendió que la ley podía revelar el error, pero no siempre impedirlo. Cada sacrificio recordaba una falla pasada, cada ofrenda hablaba de algo pendiente. Levítico estaba enseñando una lección silenciosa. El problema no era la ley, sino el corazón humano. Dios nunca pretendió que los rituales fueran el final. Eran un maestro, un guía, una sombra de algo más grande. El fuego del altar señalaba el camino, pero no podía caminarlo por el pueblo. Incluso los sacerdotes, los más cercanos a lo santo, fallaban. Necesitaban sacrificios por sí mismos. No podían salvar a otros sin reconocer su propia fragilidad. El pueblo empezó a sentir una tensión interna. Amaban a Dios, temían a Dios, pero también luchaban consigo mismos. Y en ese conflicto nació una esperanza profunda.
¿Y si algún día Dios proveyera una solución completa? ¿Y si el perdón no tuviera que renovarse constantemente? Levítico no respondía directamente, pero apuntaba hacia adelante. Cada norma, cada sacrificio, cada límite estaba preparando la mente y el corazón de Israel para reconocer algo mayor cuando llegara. Mientras tanto, Dios seguía siendo fiel. Aun cuando el pueblo fallaba, el fuego seguía encendido. Aun cuando la obediencia era imperfecta, el pacto permanecía. La santidad no se retiró, esperó. Y así, Levítico comenzaba a cerrar su enseñanza con una verdad profunda y humilde. La santidad es necesaria, pero el ser humano no puede sostenerla solo. El pueblo aún caminaría muchos años aprendiendo esta lección. Algunos la olvidarían, otros la anhelarían, pero todos llevarían grabado el mismo mensaje. El fuego sagrado revelaba el pecado y al mismo tiempo anunciaba que la redención completa aún estaba por venir. El fuego seguía ardiendo. Años podían pasar, generaciones podían cambiar, pero la llama del altar permanecía como testigo silencioso. No solo recordaba lo que Israel debía hacer, sino lo que aún necesitaba. Levítico había cumplido su misión inmediata: enseñar santidad, establecer orden, proteger la vida. Pero también había sembrado una inquietud. Cada sacrificio repetido susurraba una verdad incómoda: esto no es definitivo. Cada sacerdote que envejecía y moría revelaba una limitación. Ningún mediador humano es eterno. Dios había diseñado la ley con intención, no para fracasar, sino para preparar. Preparar la mente, el lenguaje y la esperanza del pueblo. El pueblo comenzó a entender que la santidad no era solo cumplir normas, sino desear una comunión más profunda. El fuego del altar no solo quemaba, iluminaba el futuro. En las noches del desierto, algunos ancianos hablaban en voz baja. Se preguntaban si algún día habría un sacrificio que no necesitara repetirse, un mediador que no tuviera que ofrecer sangre por sí mismo. No tenían respuestas claras, pero tenían expectativa. Levítico no prometía cómo ni cuándo, pero dejaba algo claro: Dios no había terminado su obra. La santidad revelada hasta ahora era real, necesaria y buena, pero también era provisional. Apuntaba hacia una solución más profunda, más duradera, más transformadora. Mientras tanto, Israel debía seguir caminando, seguir obedeciendo, seguir confiando, porque el fuego sagrado no se les había dado para condenarlos, sino para guiarlos hasta el día en que la redención sería completa. Y así, Levítico cerraba su mensaje principal no con un final absoluto, sino con una puerta abierta al futuro, una puerta que solo Dios podría cruzar. Israel ya no era el mismo. El pueblo que había salido de Egipto como una multitud desordenada ahora cargaba algo nuevo: conciencia de santidad. Levítico había marcado su identidad con fuego, ley y misericordia. Habían aprendido a temer a Dios, pero también a confiar en Él. Habían visto que la santidad no era solo poder sobrenatural, sino disciplina diaria. No solo fuego del cielo, sino decisiones humanas alineadas con la voluntad divina. El tabernáculo se convirtió en el corazón de la nación, no como símbolo político, sino espiritual. Allí se recordaba que Dios habitaba en medio de ellos, pero no podía ser tratado como algo común. Levítico enseñó a Israel a vivir con límites, a comprender que la libertad verdadera necesita orden, que la gracia no elimina la obediencia, sino que la hace posible. También dejó una marca profunda en la memoria colectiva: el fuego que consumió a Nadab y Abiú, la tierra que tragó a los rebeldes, el bastón que floreció, el jubileo que liberó. Cada episodio formó una lección indeleble. Pero quizás la enseñanza más poderosa fue esta: Dios es santo, y aún así desea habitar con su pueblo. No los abandonó cuando fallaron. No retiró su presencia ante la debilidad. Les dio un camino para acercarse, aún con imperfecciones. Levítico no fue un libro frío ni distante. Fue un puente entre la gloria divina
y la fragilidad humana. Y aunque Israel aún cometería errores, ya no podría decir que no sabía. La santidad había sido revelada con claridad. El fuego había hablado. Ahora el desafío era permanente. Vivir cada día recordando quiénes eran y a quién pertenecían. El desierto continuaba. La historia seguía. Pero el fundamento estaba puesto. Y así, Levítico quedaba grabado no solo en pergaminos, sino en la conciencia de un pueblo destinado a ser diferente. El desierto no sería eterno. Israel lo sabía. Dios los estaba formando para algo más grande que sobrevivir entre arena y viento. Levítico no solo los preparó para el viaje inmediato, sino para el futuro de una nación. Las leyes dadas en el desierto comenzaron a transmitirse de padres a hijos, no como simples reglas antiguas, sino como historias vivas. Cada familia recordaba por qué no todo era permitido, por qué el altar no podía ser tratado con ligereza, por qué la justicia y la misericordia eran inseparables. Levítico se convirtió en memoria. Cuando el pueblo se estableciera en la tierra prometida, las instrucciones seguirían vigentes. La santidad no dependía del lugar, sino del corazón. En campos fértiles o en tiempos de abundancia, el fuego sagrado debía seguir ardiendo, aunque ya no fuera visible. Los sacerdotes enseñarían, los ancianos corregirían, los padres instruirían a sus hijos. Así, Levítico pasó de ser una ley del desierto a un pilar cultural y espiritual. Pero el tiempo también traería desafíos. La prosperidad pondría a prueba la obediencia, la abundancia podría apagar la gratitud, y la santidad, tan clara en el desierto, correría el riesgo de diluirse entre comodidades. Dios lo sabía. Por eso, las advertencias de Levítico no eran exageradas. Eran proféticas. Hablaban de exilio, restauración, disciplina y regreso. Hablaban de un Dios que no abandona, pero tampoco negocia su santidad.